En los años 80, Perú parecía ser una sucursal del infierno. En el mismo aire podía respirarse el miedo o se presentían las ráfagas de fuego que podían llegar de cualquier parte. Los autos de pronto explotaban o la policía retrocedía frente a las detonaciones de las dinamitas que volaban caseríos o puestos policiales. En los periódicos podían verse amontonados los cadáveres con esa última expresión de horror al encontrarse de pronto cara a cara con la muerte. Detrás de todos estos atentados habían unos responsables. Me refiero a Sendero Luminoso, un grupo terrorista que, dirigido por Abimael Guzmán, estaba dispuesto a todo por hacerse del poder, así fuera necesario, como decía él, atravesar un río de sangre. ¿De qué manera esos delincuentes justificaban tantas matanzas? ¿Acaso existe una forma de explicar lo que los impulsaba a cometer tamaños crímenes? ¿Sabía usted que estos hombres estaban dispuestos a dar la vida por su líder Abimael Guzmán? ¿Cómo hacía este profeta rojo para convencer a los senderistas de que debían morir por su causa y qué propósitos perseguían? Si existe un libro que puede responder a todas estas interrogantes, es Sendero, de Gustavo Gorriti, periodista que ha dedicado más de 40 años a estudiar este fenómeno, que cubrió con su manto negro con olor a pólvora una de las peores décadas de nuestra historia. Fue publicado en el año 2017 y ha sido un esfuerzo en el que podemos ver a un arriesgado periodista atendiendo los diferentes atentados, viajando hacia las zonas de conflicto, entrevistándose tanto con víctimas como con victimarios, obviamente con los riesgos que esta labor comprende, lo cual es digno de admiración. Esta publicación empieza narrando el que al parecer es el primer arresto del líder senderista, cuando un pequeño grupo de detectives aprovecha que el Estado les había dado total libertad de acción y, así, el comandante Modesto Montoya, en enero de 1979, les ordena que, además de buscar a Ricardo Letts, dirigente de Vanguardia Revolucionaria, agregaran a su objetivo a Guzmán, a quien encuentran trabajando en su escritorio y es finalmente liberado al no encontrar en ese entonces todavía pruebas en su contra. Luego, la pluma de Gorriti nos pone en contexto sobre los inicios de ese movimiento y nos ubica en las elecciones de 1980. Allí, los grupos de la izquierda marxista estaban disgregados y en pugna. También nos narran incidentes como la bofetada por parte de la suegra de Andrés Tausen hacia Alan García en la Casa del Pueblo, Javier Díez Canseco recibiendo una pedrada en la cara, una polémica en la UDP donde los primeros senderistas recibieron una golpiza y le reprocharon que cómo iban a armar una revolución si ni siquiera se sabían defender. Pero, sin duda, el evento que tiene más importancia dentro de sus relatos es la quema pública de las ánforas y los padrones electorales en el pueblo de Chuschi, en Cayán, Ayacucho, el 17 de mayo de 1980 a las 2 de la mañana, pues este representa el punto de partida de las acciones senderistas. Lo que viene en las siguientes páginas de Sendero, de Gustavo Gorriti, es la explicación de esa magia oscura que, cual demiurgo, utilizaba este líder de Sendero para captar a más y más jóvenes y poner sus vidas a su disposición. ¿Cómo lo hacía? Pues a través de una turbia ideología basada en los principios de Mao Zedong, máximo dirigente del Partido Comunista de China. Dentro de Sendero Luminoso se decía que en realidad lo más importante no eran ni las armas, ni la guerra armada, ni la cantidad de dinamita que pudieran estallar, sino la comprensión a cabalidad de su ideología, ya que teniendo aquello, lo demás vendría solo junto con la victoria. Por ello,
El trabajo del ex profesor de San Marcos fue adoctrinar a muchos jóvenes, haciéndoles creer que sus vidas no valían nada frente a la inconmensurable y noble labor de liberar al Perú de la tiranía de la derecha, del pensamiento colonialista que nos tiene subyugados. Decía, abro comillas, cuando la línea ideológica es la correcta, lo tenemos todo, cierro comillas. En una entrevista para El Diario en 1988, Abimael declara: Marx pues nos ha armado, así como Lenin y principalmente el presidente Mao Zedong. Nos enseña lo que es la cuota y lo que es aniquilar para preservar. Si se persiste, se mantiene la política al mando, se mantiene la estrategia política, se mantiene la estrategia militar, se tiene un plan claro, definido, entonces se avanza y se es capaz de enfrentar cualquier baño de sangre. Para el baño de sangre nos empezamos a preparar desde el año 81 porque tenía que venir. Es decir, los senderistas estaban convencidos de dos cosas: de la necesidad de matar en forma sistemática y despersonalizada y de entregar la vida. Esto último es la cuota, un elemento central del marxismo ortodoxo. Abro comillas. Otros se cuidan, temen cometer errores, entonces no son sinceros, no apelan a su condición, cuidan su pellejo. ¿Qué cuidan? Si nada tienen, si todo lo has dado al partido, tu vida no te pertenece, le pertenece al partido. Así que, ¿qué tanta jeremiada? ¿Qué tanto cuidar pellejo? Cierro comillas. Estoy haciendo esta pausa para recordarles que mi novela Te espero en el Panteón ya está disponible en Amazon. A los amigos de Perú que me están viendo, si quieren llevarse uno de estos ejemplares firmado, solo deben escribirme a cualquiera de mis redes. El precio del libro es 15 soles y, si estás en Chiclayo, puedes comprar Te espero en el Panteón en Avenida Balta 1148 en la Feria de la Cultura. Repito, Te espero en el Panteón en Avenida Balta 1148 Chiclayo. Gracias a todos los que leyeron mi libro, quedan muy pocos ejemplares. No te quedes sin el tuyo y ahora sigamos viendo el video. Como un relato paralelo, Gorriti nos cuenta en su libro que dentro del gobierno de Belaúnde Terry se dieron las condiciones para que avanzara Sendero. ¿Qué pasó? Había una pugna por el cargo del ministro del Interior, a quien le competía revisar los temas de Sendero para tomar acciones. Aquí es cuando aparece José María de la Jara con su viceministro Héctor López Martínez, quienes empiezan a ser desinformados por los agentes que se encargaban de investigar las zonas donde Sendero empezaba a surgir. A ellos les daban cuenta de los sucesos acaecidos, minimizándolos. Y lo que es peor, el anterior gobierno había evacuado, o sea, desaparecido, toda la información respecto a la investigación que se venía haciendo sobre las organizaciones terroristas. Aquí hay un incidente en particular que no quiero dejar pasar, que son las líneas que Gorriti le dedica a la apariencia del ministro del Interior de la Jara, a quien describe como figura de querubín con corbata y sienes plateadas. ¿Por qué es importante su aspecto en esta historia? Porque los militares no tomaban en serio a este hombre, quien, lejos de proyectar una imagen amenazante o que imponía respeto, despertaba ternura. Incluso uno de los periódicos, el Tabloide Ojo, publicó un titular: "De la Jara es un bombón". En tanto, los hombres de Sendero seguían avanzando y ganando experiencia y armamento con sus distintos asaltos al interior del país. Así, Sendero toma su primera vida, mata a su primer hombre. 30 o 40 personas dirigidas por el médico Eduardo Mata toman el fundo de Benigno Medina, a quien, según el relato de su hijo que logró huir, le cortan las orejas para luego matarlo a golpes. Pronto en el Tambo hay otro ataque el 11 de octubre de 1981, donde matan al hijo de una mujer llamada Elena Vivanco. Al día siguiente, en el Canal 4 se empieza a responsabilizar de todas las acciones terroristas a la inoperancia del ministro del Interior de la Jara, y se hace un reclamo público
donde se le señala a él como el único responsable del avance de Sendero Luminoso. La situación era insostenible. Es allí cuando, después de que otro político diera fe de que se tratara de un movimiento terrorista internacional, Alba Orlandini, por ejemplo, decía que se trataba de enemigos extranjeros, De la Jara se reúne con su viceministro y con el presidente Belaúnde y declaran la suspensión de ciertas garantías constitucionales, el toque de queda y la acción intensiva de las fuerzas policiales. En el libro también el periodista nos cuenta cuando se encontró con la terrorista Nélida Laura ya detenida, quien le contó que todo lo referente a su captura había sido un infierno. A los detenidos se les aplicaba el submarino, o sea, les sumergían la cabeza en una tina con agua, los ahogaban para que confiesen. Nos cuenta también su entrevista a Yoriluz, de 17 años, a quien los senderistas asesinaron porque creyeron que había soltado la lengua en ese reportaje con Gorriti. Y como si se tratara de una película de acción, también nos narra en este libro de crónicas y reportajes cómo un grupo de terroristas toma una cárcel de Ayacucho por la fuerza y logran doblegar a la policía, y estos, ante la impotencia de la derrota, van al hospital donde están internados los otros senderistas, los sacan a la fuerza y los asesinan. De la Jara renuncia y Barreto asume el Ministerio del Interior con ciertos temores y dudas. Sin embargo, a pesar de haber movido esas fichas y de que ya no se le podía achacar la responsabilidad a la blandura de un ministro pelele, de hecho Gorriti lo defiende y dice que a pesar de todo, De la Jara había hecho una buena gestión, a la policía se le hace difícil luego combatir contra Sendero, ya que mientras ellos se guardaban de no cobrar otras vidas, ellos estaban en puestos donde los podían encontrar siempre, y los militantes de Sendero Luminoso aparecían de entre las sombras y poco o nada podían hacer las ráfagas de los disparos de la policía frente a la violencia de las dinamitas y las explosiones, gracias a las cuales los hijos de Marx ganaban cada vez más territorio. Incluso se cuenta en este libro cómo en Ayacucho ya los policías se habían dado por vencidos y los policías ebrios, resignados, entregados a la bohemia, aprovechaban para mantener amoríos con muchachas de la ciudad y se ocupaban de llenar discotecas exponiendo cuadros de lascivia e inmoralidad frente a la población indefensa. Respecto a este libro, la cereza del pastel viene a ser el asunto de Edith Lagos. Gorriti nos cuenta en realidad qué es lo que pasó con esta mujer, quien fue homenajeada una vez muerta, tanto que incluso el gobierno pidió que no hubiera vigilancia policial, ya que no querían, dado el fanatismo, que hubiera enfrentamientos en las ofrendas fúnebres. ¿Qué había pasado con ella? ¿Qué circunstancias la llevaron a la muerte? ¿Acaso luchó valientemente para ver libre a su nación del poder colonialista? ¿Acaso se sacrificó escribiendo idearios? ¿Acaso la muerte la sorprendió tratando de salvarle la vida a unos camaradas suyos? Nada de eso. Un día la señorita Edith Lagos estaba aprendiendo a conducir con un conviviente suyo en una camioneta, y como esa se averió, interceptaron otra camioneta para tomarla y seguir con las lecciones. Pero lo que no se esperaba esta versión senderista de Romeo y Julieta era que la fatalidad les tenía de parada aquella empresa como la última, ya que, para desgracia de los amantes, el vehículo venía conducido por unos guardias republicanos vestidos de paisanos. Ellos iban justo en ese momento en la búsqueda de un reo que había escapado, y cuando fueron interceptados por la pareja, no dudaron en abrir fuego con una metralleta. Esta solo alcanzó con sus fogonazos a la jovencita de apenas 19 años de edad. Leer a Gustavo Gorriti ha sido sin duda enriquecedor. Su prosa cuajada y madura, la seriedad de sus párrafos, la apasionante documentación de más de 4 décadas concentradas en este precioso volumen de lectura imprescindible, todo aquello me parece invaluable y obtenido a muy poco precio frente al gran valor que representa conocer esta parte trágica de nuestra historia nacional. Abimael Guzmán ha muerto. Esperemos que con sus restos
se hayan esparcido también las cenizas del pensamiento Gonzalo, ese que hizo creer a muchos jóvenes del interior del país que había que cruzar necesariamente un río de sangre y que dinamitar a nuestros hermanos peruanos los terminaba convirtiendo en héroes o libertadores. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Esta ha sido la reseña de Sendero de Gustavo Gorriti, un libro que compré por coincidencia exactamente en la víspera de la muerte del camarada Gonzalo. Cuídense mucho, espero que encuentren algún provecho en toda esta información que me costó no poco trabajo sintetizar, y no lo olviden, larga vida a la literatura. Nos vemos.